Olis, olis, olis. Nos reencontramos para seguir con estas clases virtuales durante el periodo de cuarentena. Como anticipamos en el video anterior sobre la Guerra Fría, lo que correspondería ver o lo que seguiríamos viendo en la clase de hoy es el conflicto entre peronismo y antiperonismo a partir de 1955 y hasta 1973. En realidad vamos a hacer un corte antes, hasta más o menos 1969, porque ahí entendemos que hay como una etapa donde el conflicto de peronismo y antiperonismo se combina con otros procesos. Así que bueno, vamos a acotarlo a el periodo que va desde el derrocamiento del peronismo en un golpe de Estado en 1955 y eh, lo que sería el fenómeno del cordobazo y las rebeliones que marcan un principio de radicalización de las masas en nuestra sociedad a partir de 1969. Entonces, bueno, retomando un poco lo que habíamos visto la, en las clases regulares que teníamos en aquel tiempo en el cual no teníamos que estar refugiados en nuestras casas, el peronismo en el año 55 era con todo el movimiento político más popular por lejos. En cualquier elección que se presentaba, elecciones que siempre fueron libres, esto hay que decirlo, el peronismo no ganaba con fraude, el peronismo ganaba porque realmente tenía un apoyo masivo, el peronismo nunca tenía menos del 60% de los votos. ¿Esto qué significaba? Que para los partidos opositores y para la oposición al peronismo en general, es como que no había formas institucionales. Bueno, esto significaba que, digamos, la oposición al peronismo es como que no tenía mecanismos institucionales y democráticos para poder desplazar al peronismo del poder. O sea, no tenía posibilidades. O sea, en el corto plazo, hasta mediano plazo, las posibilidades de ganarle al peronismo eran inexistentes. Con lo cual, claro, la oposición empieza a no solo a juntarse, ¿no? A formar un frente unificado, sino que además empiezan a estudiar otras posibilidades para sacarse el peronismo de encima. Esto significaba, más que nada, operar en las Fuerzas Armadas para ver si era posible dar un golpe de Estado. Eso que ya había sucedido con anterioridad, o sea, no era una opción eh, descabellada o imposible, ya había pasado, o sea que podía volver a pasar. Sería un poco más difícil, pero se tenían confianza. ¿Quiénes integraban este frente antiperonista, opositor al gobierno? Bueno, en primer lugar, por supuesto, el empresariado. Fundamentalmente el empresariado eh, agrícola y ganadero de exportación, o sea, los sectores ligados, los empresarios ligados a la exportación de productos agrícolas y ganaderos, nucleados sobre todo por la sociedad rural argentina que todavía existe. Después había otros sectores del empresariado, incluso empresariado industrial, pero los más importantes eran los empresarios ligados a la exportación agrícola y ganadera, sin duda. Eran los que por lejos más odiaban al peronismo. En segundo lugar, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que, a pesar de que en un principio, en los años 40, había apoyado al peronismo, a lo largo de la década del 50 esa relación se fue como deteriorando hasta llegar ir a un enfrentamiento directo muy extremo donde la iglesia termina siendo una especie de como elemento de unificación de la oposición y que le dio un espíritu de cruzada al antiperonismo. Después,
partidos opositores tradicionales del país, como por ejemplo el radicalismo y el socialismo, sobre todo el radicalismo, que era, después del peronismo, el segundo partido del país, ¿no? Y que en su momento había sido, antes de que apareciera el peronismo, el partido mayoritario. Después, por supuesto, los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, ¿no? Y fundamentalmente la oficialidad, o sea, la jerarquía de las Fuerzas Armadas y en particular de la Marina. La mayor parte de los soldados, los marinos y demás de rasos eran peronistas, pero sus mandos superiores, la mayoría no eran peronistas, eran de una tradición más liberal, más antiperonista. Y bueno, por otro lado también el capital extranjero. El capital extranjero que el peronismo, por una cuestión ideológica, no se le hacía fácil a la hora de invertir en el país. El peronismo es un movimiento nacionalista que lleva adelante una política económica nacionalista que implica que el Estado controla fuertemente la economía. Eso significaba que si entraban inversiones extranjeras, esas inversiones iban a estar muy condicionadas, muy limitadas, muy reguladas. Y al capital financiero internacional eso no le gusta. A ellos generalmente les gusta, a esos inversores les gusta llegar a un país y poder hacer lo que quieran y en el momento en que quieren levantar todo e irse, levantan todo y se van. Y si se quieren quedar pero se quieren mandar la guita al exterior, mandan la guita al exterior y que nadie los moleste. Entonces, claro, a ellos les convenía que el peronismo no estuviera más para poder hacer sus inversiones y hacer lo que quisieran con eso. Así de simple. Bueno, eh, este frente va a empezar a radicalizar, ¿no?, el proceso político, va a apostar a la polarización, una fuerte polarización con el gobierno, y el gobierno va a comprar, digamos, el gobierno peronista, confiado en el hecho de ser mayoritario y tener apoyo popular y capacidad de movilización, es como que va a seguir ese juego. Con muchas contradicciones, porque a veces Perón se va a dar cuenta que la cuestión se puede ir de las manos y va a tratar de poner paños fríos, pero bueno, la oposición no va a poner paños fríos, van a ir cada vez por más. Y van a terminar ganando por audaces, porque se la van a jugar con dar un golpe a través de un sector de militares que estaban adheridos a la causa y van a iniciar una rebelión en Córdoba por parte de un sector del ejército. A ese sector del ejército se le van a sumar un sector de la marina. Y finalmente van a terminar ganando por mandados, por audaces, porque van a agarrar al gobierno peronista en un momento de debilidad, donde había muchas dudas y diferencias internas sobre qué hacer, y Perón eh, va a optar por renunciar, entregar el gobierno e irse del país. Posteriormente, Perón va a tratar de justificar la decisión que tomó como un intento de evitar que que Argentina cayera en una guerra civil y hubiera un derramamiento de sangre innecesario. Y que él confiaba en que el paso del tiempo le iba a permitir al peronismo reorganizado volver al poder. No voy a discutir si esto fue así o no, eso es lo que él dijo, y los hechos son que él renunció. Y esto va a dar lugar a un periodo de exilio de Perón y de proscripción del peronismo. Esto quiere decir prohibición del peronismo de poder presentarse a cualquier elección que hubiera, que se extendería 18 años hasta 1973. Esto tenía un problema, que era el siguiente. Eh, que era digamos, como la fantasía de que si vos decidís que algo va a dejar de existir, eso va a dejar de existir. Y eso a nivel social no sucede. Eso en la sociedad no pasa nunca. O sea, el simple hecho de que vos digas u ordenes que algo deje de estar, esa cosa no va a dejar de estar. Bueno, pero eso era la convicción de los golpistas.
Después del derrocamiento del peronismo en septiembre del 55, va a asumir una dictadura militar, que se va a prolongar hasta 1958 y que fue conocida, se autodenominó Revolución Libertadora. Qué sé yo, no sé, una dictadura que libera. Raro, raro. Esta dictadura, porque no fue una revolución, fue un golpe militar y no fue libertadora, fue una dictadura. Esta dictadura va a proponerse erradicar al peronismo de la sociedad. ¿Cuál era la comparación que ellos hacían o el juego al que ellos apuntaban? Ellos comparaban, este frente antiperonista comparaba el peronismo con el nazismo, o sea, con el nazismo de Alemania, que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial 10 años antes, en 1945. Ellos lo que hacían era comparar al peronismo con el nazismo. Entonces, de la misma manera que en Alemania, después de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, había habido una desnazificación, o sea, una eliminación de todos los símbolos, rituales, prácticas y personas ligadas al nazismo. De la misma manera en Argentina, para que hubiera una democracia, una nueva democracia liberal plena y un respeto a la Constitución y a las instituciones y a la República y demás, había que erradicar el peronismo. O sea, con peronismo no podía haber república. Esa era la idea. No podía haber democracia y no podía haber república. Entonces, para que hubiera democracia, hubiera república y respeto a la Constitución, no podía haber más peronismo. Entonces, claro, lo que hicieron fue aprobar una serie de decretos donde lo que hacían era ordenar que el peronismo dejara de existir. Entonces, por ejemplo, hacían listados de palabras que no se podían mencionar, ligadas por supuesto al peronismo. Entonces, por ejemplo, Perón, Juan Perón, Eva Perón, peronismo, partido peronista, justicialismo, justicia social, etcétera, 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 eh, no se podían mencionar. Obviamente no se podían mencionar en la radio ni en los diarios, que eran los medios de comunicación de esa época, pero tampoco lo podías decir vos en la calle. O sea, si un policía pasaba al lado tuyo y escuchaba que vos estabas hablando con otra persona y mencionabas a Perón, la policía te podía llevar detenido, no sé cuánto tiempo, pero te podía llevar detenido a la comisaría. Así de ridículo. O sea, a ese nivel llegaba el odio del antiperonismo, ¿no? De pensar que con una norma vos podés determinar cómo va a ser la realidad. Absurdo, pero bueno, era parte de la convicción que esta gente tenía, que digamos, no tuvo dudas a la hora de derramar sangre para imponer lo que quería. Así de simple. Entonces, esto abre un periodo, volvemos, en el que el peronismo va a estar prohibido. Y donde el sistema político se va a caracterizar por una alternancia entre dictaduras y gobiernos civiles eh, escogidos en elecciones donde el peronismo estaba prohibido y que además durante su gobierno iban a estar vigilados o controlados por los militares. O sea, eran dictaduras militares o, digamos, gobiernos oligárquicos, porque es digamos, la mayoría está proscripta, que eso quiere decir que los que gobiernan son la minoría, digamos, la minoría de la minoría, que eran los partidos opositores que no estaban prohibidos, fundamentalmente el radicalismo. Y entonces son gobiernos civiles de estos partidos tradicionales antiperonistas controlados por los militares. Lo que sucedió fue que cuando estos gobiernos civiles mostraban incapacidad de controlar al movimiento peronista o de mantener al peronismo fuera del poder, los militares por las dudas daban un nuevo golpe de Estado. Así va a ser en 1962 contra el gobierno radical de Frondizi y así va a ser en 1966 contra el gobierno radical de Arturo Illia. Cuando los militares veían que la situación se le podía ir de las manos a los civiles, aunque fueran partidos antiperonistas, les hacían un golpe igual para restablecer el orden y evitar que el peronismo pudiera volver al poder.
Ahora, no se trataba solo de un proyecto político, había también un proyecto económico. Pero acá había una división dentro del antiperonismo. A nivel político estaban todos de acuerdo, el peronismo no puede volver, de ninguna forma. Eso no se discutía. Ahora, a nivel económico, bueno, había dos caminos posibles. Había una disputa entre dos formas de ver lo que había que hacer después en la economía después del peronismo. Bueno, había un modelo, un proyecto que consistía en, bueno, eh, acelerar el desarrollo industrial del país. Eso fue el desarrollismo. O sea, completar la industrialización que el peronismo no había podido completar. Y para eso, traer capital extranjero, traer inversiones de afuera. O sea, en lugar de hacer un desarrollo industrial basado en lo nuestro, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestro propio capital, hay que traer plata de afuera, hay que traer empresas de afuera, y con eso sí vamos a poder dar el salto al desarrollo industrial. De esa manera, en el gobierno de Frondizi, que fue el que más representó esta idea, este proyecto del desarrollismo, vinieron la mayor parte de las empresas automotrices que conocemos hoy, Peugeot, Fiat, y otras que se instalaron en Córdoba, que en su momento era como la capital de la industria automotriz en Argentina. Y por otro lado también, por ejemplo, las grandes empresas petroleras, ¿no? Como Shell, eso vinieron todos en esa época, hubo mucha inversión extranjera. De la misma manera también Argentina se hizo miembro del Fondo Monetario Internacional y pidió su primer crédito al Fondo Monetario. Empieza en esta época la relación con el Fondo Monetario. Pero esto era un proyecto posible. Ahora, había otro proyecto posible que nunca se va a poder llevar a la práctica porque los que lo defendían dentro del antiperonismo nunca tuvieron la fuerza suficiente o el apoyo social suficiente para poder llevarlo adelante, que era volver a la economía, al modelo económico argentino de que había habido hasta la década del 30, o sea, que había habido hasta que apareció el peronismo, que era el modelo agroexportador, o sea, volver al modelo agroexportador, que Argentina volviera a especializarse en exportar productos agrícolas y ganaderos y en todo caso desarrollar algunos sectores de la industria relacionados a eso, y nada más. O sea, nada de siderurgia, nada de industria automotriz, nada de metalurgia. Olvídense de todo eso. Acá lo que importa es desarrollar la industria que procese productos agrícolas y ganaderos, o sea, alimentos, bebidas, textiles, esas cosas. No vayamos más allá porque sería artificial. Y después obras públicas, nada más. La propuesta, o sea, era un retorno al pasado prácticamente, con alguna diferencia, pero era volver a eso. Eh, la consecuencia de todo esto es que el antiperonismo nunca tuvo un proyecto económico coherente. A nivel político mantuvieron más o menos la misma línea, que es prohibir por todos los medios que el peronismo pudiera volver, pero a nivel económico no pudieron eh, imponer un proyecto claro, de manera tal que lo que termina sucediendo es que el desarrollo industrial, eh, según la estrategia que había seguido el peronismo, sustituyendo importaciones, es lo que siguió habiendo efectivamente, a lo que se le sumaron algunas cosas, como el desarrollo de la industria petroquímica, el desarrollo de la siderurgia, el desarrollo de la industria automotriz, pero no hubo grandes giros más que eso. Bien, ahora, ¿el peronismo qué hizo? Se quedó callado, no se quedó ahí, se la bancó. Dijo, no, ya fue, yo hice todo lo que podía hacer, ya está, no quiero saber más nada porque ya que no vaya a ser que me lastimen. No. El peronismo mantuvo una actitud desafiante después de haber sido desplazado del poder y eso se manifestó en lo que se conoce como la resistencia peronista. La resistencia peronista es como se le conoce hoy a la movilización
de la militancia del peronismo contra las dictaduras y los gobiernos tutelados, civiles tutelados, en contra de la proscripción del peronismo. O sea, que lucharon contra las dictaduras y las oligarquías en contra de la proscripción en un intento por volver al poder y volver, por lo tanto, a los años felices del primer gobierno peronista. Para eso, durante la década, digamos, la segunda mitad de los 50 y durante la primera mitad de los 60, el peronismo va a adoptar una estrategia insurreccional. Esto es, utilizar a los militares simpatizantes del peronismo que había en el ejército para organizar grupos de civiles que, armados clandestinamente, en algún momento llevaran adelante una rebelión y esa rebelión fuera acompañada de una salida masiva del pueblo a la calle y con eso se lograra quebrar a el gobierno antiperonista de turno. A partir de lo cual se pudiera hacer una convocatoria de elecciones, volviera Perón y fuéramos todos felices de nuevo. Esto se intentó varias veces desde casi el principio del periodo que estamos viendo y no funcionó nunca. Hubo varios levantamientos, eso sí, pero la mayoría fracasó y fue reprimido brutalmente. El más recordado es el de 1956, que dio lugar a los hechos que Rodolfo Walsh, después vamos a hacer una recomendación sobre eso, relata en su libro clásico Operación Masacre, donde hubo fusilamiento, por ejemplo, fusilamientos clandestinos. Pero hubo varios levantamientos, todos terminaron mal y todos vinieron acompañados de una fuerte represión, tanto por parte de las dictaduras como de los gobiernos civiles del radicalismo. El fracaso de esta estrategia insurreccional va a dar lugar en la segunda mitad de los 60 que se vaya contemplando la posibilidad de pasar a la lucha armada, que ya es algo diferente y vamos a explicar en la clase que viene. Bueno, con esto podemos cerrar por hoy, porque, insisto, en la segunda mitad de los 60 empieza un proceso de radicalización que me parece que debería ser parte de otra clase. Así que bueno, ahora vamos a pasar a las recomendaciones bibliográficas. Bueno, en primer lugar, me parece que ya es un indispensable para el momento que estamos viviendo, eh, un libro como para leer en el marco de la cuarentena, ¿no? Como para ponerse en clima. El Eternauta. Quizás el mayor clásico de la historieta argentina, ¿no? Guionado por Héctor Oesterhel y dibujado por Francisco Solano López. Oesterhel, que fue desaparecido junto con sus 4 hijas por parte de la última dictadura militar del 76. Él fue a fines de la década del 50, curiosamente, ¿no? Cuando empiezan los procesos de los que hablamos en la clase de hoy, dibuja esta fantástica historieta que trata de un intento de invasión, o mejor dicho, una invasión extraterrestre a la Tierra que comienza en Argentina, más específicamente en Buenos Aires. Y eso es lo que tuvo de distinto. Fue la primera obra que propuso que la invasión extraterrestre de la Tierra, en lugar de empezar por Nueva York y los lugares donde empieza siempre, ¿no? Siempre las grandes potencias, ustedes ven cualquier película de ciencia ficción y siempre que los extraterrestres tienen que ir a 10 capitales del mundo para empezar a romper todo, van a Estados Unidos, a Nueva York, París, Moscú, Londres, siempre, o Pekín, en China, ¿no? Ahora, claro, un país del tercer mundo, olvídate, eso se destruye solo, pero bueno, no importa. Bueno, en este caso la invasión comienza por Buenos Aires y se trata de un grupo de vecinos en un barrio de zona norte de la provincia que, bueno, empieza a organizarse para resistir al invasor. Es muy lindo
Este se consigue en cualquier librería, se consigue usado también, se consigue barato y se lee fácil. Muy lindo, ¿no? Buenas imágenes, ¿no? Acá lo tienen. Bueno, para seguir, ya lo mencionamos, el clásico de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Es como una de las obras maestras de la crónica, digamos, de la crónica e investigación periodística, y trata de los fusilamientos clandestinos que fueron parte de la represión del levantamiento peronista de 1956 por parte de la dictadura de la Revolución Libertadora. Esto, imagino que la mayoría de ustedes, si todavía no lo leyó, lo va a leer con mi compañera, la profesora de lengua Luciana. Un saludo para ella. Después, sobre la resistencia peronista. Este libro, que es una investigación histórica sobre una huelga, una de las huelgas más grandes que hubo en Argentina, que fue durante el gobierno de Frondizi entre el 58 y el 59, que comenzó con la toma de un frigorífico estatal que Frondizi quería privatizar. Entonces los obreros toman el frigorífico y eso da lugar a un movimiento huelguístico enorme que va a ser fuertemente reprimido por el gobierno radical. No es muy largo, se lee bien. ¿Les interesa? Siguiente, vimos que la iglesia fue muy importante en el derrocamiento del peronismo en el 55. Bueno, este libro es parte de una historia de la Iglesia Católica que escribió con su equipo de colaboradores el periodista Horacio Berbisky, que fue militante del peronismo revolucionario en la década del 70, entre fines de los 60 y los 70. Está vivo todavía y sigue escribiendo. Es una obra en 4 tomos. Este es el tomo que corresponde a la década del 60. Y finalmente, este libro, Nuestros años 60, de Oscar Terán, que era un filósofo. Este libro es una especie de historia de la cultura en la década del 60. Cómo cambia la cultura argentina, el mundo de la cultura argentina en la década del 60. Sobre todo a partir de la juventud y de la izquierda. Cómo aparece una nueva izquierda, cómo la juventud empieza a radicalizarse, sobre todo a partir de la dictadura que comienza en 1966, que va a ser una dictadura más larga que las anteriores. Eh, y, y, bueno, trata más que nada de cómo la sociedad comienza a ver eh, que el proyecto antiperonista no va hacia ningún lado y para cambiar a la sociedad hay que empezar a estudiar otras posibilidades, otras alternativas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo video.